Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar con la primera carta de Pedro, el capítulo 2. ¿Sí? Ya hicimos el capítulo 1. Esto es, para que tengan una idea, leyendo las cartas. En esta oportunidad es leyendo la primera carta de Pedro en el capítulo número 2. ¿Sí? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Desechando pues toda malicia, ¿sí? Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿sí? Acá ya hablamos que Pedro era uno de los que estaban dispersados porque los perseguían por ser cristianos. Y esta se llama carta universal o carta general. Y bueno, estas se pasaban de hogar en hogar, de iglesias en iglesias. Entonces él da esta, inspirado en el Espíritu Santo, dice, desechando pues toda malicia. Siempre hay malicia para una cosa o para la otra. ¿Sí? Todo engaño, ¿sí? Siempre hay engaño. Toda hipocresía, siempre hay hipocresía porque las personas no son sinceras. A veces también dice envidias. Y todas las detracciones, dice, sacando eso de nuestras vidas, dejándolas, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, somos niños recién nacidos. Y acá dice la palabra que como niños recién nacidos tenemos que desear esta leche espiritual no adulterada. Cuando dice no adulterada, es porque estaban adulterando la palabra de Dios. O sea que el adulterio no existe solamente en las personas, lo que es fornicación o adulterio, sino que existe también en la palabra, que en aquellos tiempos habían algunos maestros, falsos maestros, predicándola, ¿sí? Entonces, no tenían que desear cualquier leche, sino, dice, la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Para que por ella crezcáis para salvación. O sea que cuando comienza una persona en el Evangelio, debe comenzar a leer, a tomar esta leche, ¿sí? Verdadera, ¿sí? Espiritual, porque si es un recién nacido, no puede comer una vianda, como dicen, ¿sí? Sino que tiene que comenzar de a poco como un niño recién nacido, tomando leche espiritual, pero de la mejor, ¿sí? No adulterada. Para que a través de esa leche, que es la sana doctrina, ¿sí? Dice, crezcáis. ¿Para qué? Para la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Está diciendo, bueno, si es que han gustado el haber conocido a Cristo, el haberse arrepentido y haberlo recibido como Señor y Salvador de sus vidas.
Dice, acá vamos a comenzar en esta parte donde dice la piedra viva. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Cuando acá dice que nos acerquemos a Él, que Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acá, esto para que ustedes lo entiendan, quiere decir, si ustedes han visto los puentes romanos o las casas en las puertas, en vez de hacer una viga, hacían algo redondo, ¿sí? Y se iba levantando, se puede decir, los marcos de la puerta y terminaba así, redondo. Se iba levantando. Bueno, la piedra que iba justo ahí, acá, la última piedra, era como una cuña. Si eso no estaba, se destruía totalmente la puerta, se caía y lo que estaba arriba. Entonces, dice, la piedra que fue desechada ciertamente por los hombres, dice, para Dios es preciosa y escogida. ¿Por qué? Porque dice que es escogida y preciosa porque si Jesucristo no es la cuña esa que hay, se puede decir que va así entre las dos manos, va la piedra, mientras está esa piedra está todo bien constituido y no se cae, ¿sí? Y viene a ser Jesucristo en lo que es espiritualmente en nuestras vidas, para que no se desmorone en nuestras vidas espiritual. Entonces, acá dice que los hombres la desecharon. Para Dios es preciosa y escogida. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que nosotros también tenemos que ser edificados, ¿sí? Como piedras vivas, como hijos de Dios, debemos nosotros ser verdaderas piedras espirituales edificadas en el Señor, ¿sí? O sea, casa espiritual edificadas en el Señor, dice, y sacerdocio santo. O sea que cada hombre que se convierte en mujer es un sacerdote para Dios, ¿sí? Entonces, vamos construyéndonos con la bendición de Dios y el poder de Dios como una casa espiritual, ¿sí? Un sacerdocio que tenemos que ejercer. Los jefes de familia o padres de familia tenemos que ejercer un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que si vamos a hacer un sacrificio, sí, el Señor decía, no quiero sacrificio, sino quiero misericordia. Si vamos a hacer una misericordia, sí, que sean aceptables las cosas que hagamos delante de la presencia de Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Sí? Y el que creyere en él no será avergonzado. Esta es la piedra principal, ¿sí? Cuando se hace la edificación o se hace el puente, un puente, va una piedra principal allí. Bueno, ese es Jesucristo. Si no está Jesucristo, todo se derrumba.
Y dice, he aquí pongo en Sión, en el pueblo de Dios, la principal piedra del ángulo, ¿sí? Es una piedra angular, así. Dice, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no va a ser avergonzado. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice. El que creyere en él no va a ser avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Sí? O sea que para nosotros es una piedra preciosa porque en la construcción de nuestra vida espiritual, ahí tiene que estar en el ángulo, en la parte de arriba, ¿sí? Dice, en el ángulo del, se puede decir el puente, que él también es un puente, y de estando ella no se va a derrumbar, dice, para vosotros los que creéis, dice, él es precioso, pero para los que no creen, dice, es piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque si las personas no aceptan a Cristo, tropiezan en Cristo. Y es una piedra que los derrumba. Por no aceptar a Cristo como Señor. Siendo desobedientes a la cual fueron también destinados. ¿Sí? Son desechados porque son desobedientes, a lo cual ellos fueron destinados. ¿Sí? Vamos a ver acá, el pueblo de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué dice linaje escogido? Porque Jesucristo es linaje escogido de Dios, de la cual nosotros también descendemos porque es nuestro hermano, y lo que Él herede, nosotros lo vamos a heredar. Real sacerdocio. ¿Por qué? Nosotros somos sacerdotes de un reino, el reino celestial. ¿Sí? Por eso dice real sacerdocio, nación santa. Es un reino, es una nación santa. A esa pertenecemos nosotros, al reino celestial. Dice, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió y resucitó, derramó su sangre y por esa sangre tenemos derecho a entrar al pueblo escogido por Dios y tenemos la entrada a la gracia. Así que por los méritos de Cristo somos adquiridos por Dios y somos nación santa. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido escogidos para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Para predicar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos llamó porque un día estábamos en tinieblas y ahora estamos compartiendo su luz y recibiendo su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, no éramos pueblo de Dios, no teníamos participación en las bendiciones de Dios, pero ahora sí las tenemos, ¿sí? Por misericordia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa misericordia la hemos alcanzado para poder recibirla y compartirla, ¿sí? Gracias al Señor, ¿no? Ahora dice, tenemos que vivir como siervos de Dios, ¿sí? Eso es algo importantísimo, ¿sí? Tenemos que vivir como siervos de Dios. Vivid como siervos de Dios, dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, queridos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a
más allá de que tenemos decimos, bueno, pertenezco a este país o al otro porque hemos nacido, pero ahora también hemos nacido nuevamente, hemos nacido en el reino celestial. Entonces, ahora somos extranjeros en cada lugar que estamos y somos peregrinos porque vamos de paso, dice. Les ruego que dice que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne solo nos lleva a que nuestra alma y espíritu se pierdan. Entonces debemos de desechar y abstenernos de todos aquellos deseos carnales que batallan contra nuestra alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea que de esa forma vamos manteniéndonos bien para vivir en esta vida con las personas que son gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Sí? O sea, hoy día murmuran de nosotros y algunos nos llaman hasta malhechores. Dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, que va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscar su iglesia, que somos nosotros, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Acá manda la palabra que nosotros debemos someternos a las instituciones humanas. Esto quiere decir que debemos obedecer las leyes que hay en el mundo, que los gobernadores, presidentes, los alcaldes, todas las personas que están en el gobierno, dice que nosotros los debemos someter a esa autoridad, cumplirla, ¿sí? Todo lo que sea humano, dice, ya sea el rey como alguien superior a nosotros. Ya los gobernadores, como por él enviados por castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey que es nuestro Señor Jesucristo. Criados, estad sujetos todos respecto a vuestros amos, ¿sí? En aquel tiempo habían reyes y había que obedecer a los reyes, a los amos o a aquellos que tenían esclavos. Los esclavos los esclavos, dice acá, debían obedecer a sus amos. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los amos difíciles de soportar. Eso es lo que mandaba y manda la palabra. Hoy día nosotros tenemos los que han tenido trabajo o tienen trabajo, tienen que obedecer porque en cierta forma ellos que son los que mandan, los que pagan y son los amos. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, eso es lo que dice el Señor. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Sí? Cada uno que hace las cosas mal, pecando, merece castigo. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios, ¿sí? O sea, Dios aprueba que suframos a veces por seguir a Jesucristo.
mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente a Dios le agrada, ¿sí? Es aprobado por Dios. Pues por esto fuisteis llamados, ¿sí? Hemos sido llamados por Dios para que vean la gloria de Dios, ¿sí? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que hemos sido llamados por Dios, tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que está aquí en las Escrituras, como lo podemos ver, ¿sí? Y de esa forma nosotros seguimos a Cristo y seguimos sus pisadas, o sea, seguimos de la forma que Él es y de que Él actúa, que es la que tenemos que aprender. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea que Jesucristo fue acusado injustamente y sufrió maldición por nosotros. Y Él pagó por esos pecados nuestros, para estar libres ante la presencia de Dios. Dice, y comenzar una etapa nueva. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al juez que juzga justamente. O sea que cuando estamos padeciendo nos está diciendo la palabra que nos encomendemos al Dios Todopoderoso, que Él juzga justamente. ¿Sí? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea que todas nuestras culpas fueron terminadas cuando Él sufrió la cruz, del Calvario, cuando se fue clavado allí y murió. Allí fueron también clavadas nuestras culpas que pagó nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, ¿sí? Antes vivíamos a la injusticia, hoy, y estábamos muertos, hoy estamos vivos, y dice, y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados. Porque vosotros erais, dice, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En un principio nosotros, antes de llegar a Cristo, y ahora seguimos siendo ovejas, pero no descarriadas. Antes éramos ovejas descarriadas. Hoy tenemos un pastor, ¿sí? Que nos lleva, nos guía. Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor, ¿sí? Hemos vuelto al redil y a nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y es el obispo, ¿sí? El pastor también de nuestras almas. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, ¿sí?